Mis padres dijeron, ya no eres parte de esta familia. No vuelvas. Me quedé allí, paralizada, mirando fijamente la puerta cerrada, con la llave inútil en mi mano. Luego, una semana más tarde, recibí un correo urgente de su abogado. Tenemos un problema. Llame de inmediato. Soy Marie, tengo 28 años y soy la hija mediana de la prestigiosa familia Anderson de Boston. Siempre me sentí como la oveja negra mientras crecía, sin encajar nunca en el molde que mis padres habían creado. Cuando aprobé el examen de abogacía el mes pasado, en lugar de unirme al negocio familiar, pensé que finalmente podrían estar orgullosos. Estaba equivocada. Anoche, volví a casa para una cena familiar, celebrando el compromiso de mi hermano. En el momento en que crucé esas puertas familiares, sentí la tensión. Nunca imaginé que, para el postre, mis padres me mirarían a los ojos y dirían esas palabras que lo cambiaron todo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete para escuchar cómo reconstruí mi vida, después de ser repudiada por la familia que pensé que siempre estaría ahí para mí. Crecer en Beacon Hill significaba más que tener una dirección prestigiosa. Nuestra casa de 5 pisos, de piedra rojiza, daba al Boston Common, y su interior estaba lleno de antigüedades y obras de arte que habían pertenecido a la familia Anderson durante generaciones. Mi padre, James Anderson, convirtió Anderson Development en un imperio inmobiliario valorado en cientos de millones. Mi madre, Eleanor, provenía de una familia adinerada y gestionaba la imagen de nuestra familia con precisión y cálculo. Desde el momento en que pudimos entender las palabras, mis hermanos y yo sabíamos lo que se esperaba. Los hijos de los Anderson iban a la Phillips Academy, luego a la Harvard Business School, y después se unían a la empresa familiar. Mi hermano mayor, Thomas, siguió este camino a la perfección. Con su 1,80 m de estatura, la mandíbula fuerte de nuestro padre y el encanto de nuestra madre, fue preparado desde el primer día para tomar el relevo. Destacaba en todo, desde la vela hasta las finanzas, estableciendo contactos con la gente adecuada y saliendo con las chicas correctas. Mi hermana menor, Amanda, era la rebelde de la familia, pero de una manera que, al final, resultaba aceptable. Eligió Brown en lugar de Harvard y estudió historia del arte en lugar de negocios, pero aún así mantuvo las conexiones sociales adecuadas y salió con el hijo de uno de los compañeros de golf de mi padre. Sus pequeñas rebeliones eran toleradas porque nunca amenazó realmente la imagen familiar. Y luego estaba yo. Desde muy joven, cuestionaba cosas que los demás aceptaban. ¿Por qué teníamos tanto cuando otros tenían tan poco? ¿Por qué la apariencia importaba más que la sustancia? ¿Por qué la familia donaba a organizaciones benéficas, pero hablaba despectivamente de las personas a las que esas organizaciones ayudaban? Cuando tenía 16 años, trabajé como voluntaria en un centro de asistencia legal para un proyecto escolar. Ver a esos abogados ayudar a personas que no tenían a quién recurrir encendió algo en mí. Vi un camino que tenía un significado más allá de los márgenes de beneficio y el estatus social. Cuando llegó el momento de la universidad, fui a Harvard como se esperaba, pero me especialicé en pre-derecho en lugar de negocios. Las discusiones eran interminables. Mi padre golpeaba la mesa de caoba del comedor, su rostro adquiriendo ese particular tono carmesí reservado para mis transgresiones. Mi madre era más sutil, pero igualmente devastadora. Suspiraba profundamente y decía cosas como, te dimos todas las ventajas, Marie. ¿Por qué insistes en decepcionarnos? Aún así, financiaron mi educación, quizás esperando que entrara en razón. Destaqué académicamente y me gradué summa cum laude, pensando que mis logros finalmente podrían ganarme su respeto. En cambio, cuando le dije que me habían aceptado en la Facultad de Derecho de Harvard, mi madre simplemente dijo, qué desperdicio de una mente brillante para los negocios. Durante la Facultad de Derecho, nuestra relación se volvió cada vez más tensa. Cada cena festiva se convertía en un campo de batalla. Aunque pagaban mi matrícula y el alquiler de mi apartamento en Cambridge, dejaban claro que era una inversión de la que esperaban un retorno. Al final, pensaban que entraría en razón y me uniría a Anderson Development como su asesora legal interna, como mínimo. Pero cuanto más aprendía sobre la ley, más me atraía el trabajo de interés público. Durante los veranos, mientras Thomas hacía prácticas en bancos de inversión y Amanda recorría galerías europeas, yo trabajaba en organizaciones sin ánimo de lucro, ayudando a supervivientes de violencia doméstica a navegar el sistema legal.
Cuando aprobé el examen de abogacía el mes pasado, pensé que tal vez, finalmente, estarían orgullosos. Había logrado algo difícil, algo significativo. Tenía oportunidades en varios bufetes prestigiosos, pero me inclinaba por un puesto en un centro de asistencia legal, similar al que me había inspirado años atrás. La noche antes de la fatídica cena, me paré fuera de mi edificio de apartamentos, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo con fuerza, mientras llamaba a mi madre para darle la noticia. ¿Estarías dispuesta a añadir este logro al boletín familiar?, pregunté, refiriéndome a la actualización trimestral que enviaba a su extenso círculo social. Mary, dijo ella con esa frialdad familiar en su voz, aprobar un examen que miles de personas aprueban cada año apenas es noticia. Ahora, el compromiso de Thomas con Stephanie Lawrence, eso sí es algo que vale la pena celebrar. Debería haber sabido entonces que la cena sería un desastre. Stephanie Lawrence era hija de uno de los socios comerciales más cercanos de mi padre. Su unión fusionaría dos familias poderosas, creando nuevas oportunidades para que Anderson Development se expandiera a mercados internacionales. Sin embargo, de alguna manera, todavía me aferraba a la esperanza. Al llegar a la casa familiar esa noche, llevaba un vestido azul marino conservador que mi madre una vez había elogiado, y me peiné el pelo oscuro con las ondas suaves que ella prefería a mis rizos naturales. Incluso llevaba los pendientes de perlas que mi abuela me había dejado, un pequeño recordatorio del único miembro de la familia que realmente me había aceptado. Mientras subía los escalones de granito hacia la imponente puerta principal, toqué esas perlas para darme valor. Ingenuamente, pensé que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez esta vez me verían. El comedor de la familia Anderson era un monumento al dinero antiguo. Un candelabro de cristal colgaba sobre una mesa de caoba que podía sentar a 20 personas, aunque esa noche solo estaba puesta para 6. La cristalería de Waterford brillaba bajo la luz, reflejándose en los cubiertos de plata de ley que habían estado en la familia durante 4 generaciones. Flores frescas del jardín de mi madre llenaban el jarrón antiguo en el centro, su fragancia mezclándose con el aroma de cualquier comida gourmet que nuestro chef privado hubiera preparado. Fui la última en llegar. Thomas estaba junto a la chimenea, con un brazo alrededor de su nueva prometida. Stephanie Lawrence era exactamente el tipo de mujer que mis padres aprobaban, alta, rubia, impecablemente vestida con un atuendo de diseñador que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Se había graduado en Wellesley con un título en Historia del Arte y trabajaba en una prestigiosa galería, propiedad de un amigo de la familia. Su padre dirigía Lawrence International, un conglomerado naviero que podía abrir nuevos mercados para Anderson Development. Mi hermana Amanda estaba sentada a la mesa, ya mirando su teléfono, con aspecto aburrido. A sus 25 años, había dominado el arte de parecer desinteresada sin perderse nada. «Qué bien que te nos unas, Mary», dijo mi padre, mirando su reloj Patek Philippe. En realidad, llegué 5 minutos antes, pero en la casa de los Anderson, temprano significaba 15 minutos antes de la hora indicada. Mi madre me dio 2 besos al aire, con cuidado de no manchar su maquillaje perfecto. «Podrías haber hecho algo más con tu pelo», susurró mientras se apartaba. Thomas trajo a Stephanie. «Mary, ¿te acuerdas de Stephanie?» «Por supuesto», dije, aunque solo nos habíamos visto 2 veces en galas benéficas. «Felicidades por vuestro compromiso». «Gracias», respondió Stephanie con una calidez ensayada. «Thomas me ha contado mucho sobre ti y tus singulares opciones profesionales». El sutil énfasis en singulares no pasó desapercibido. En nuestro círculo social, el derecho de interés público se consideraba trabajo de caridad, no una carrera de verdad. «La cena está servida», anunció Wilson, nuestro mayordomo desde hace 30 años, mientras abría la puerta para el personal de servicio. Ocupamos nuestros lugares en la mesa, mi padre en la cabecera, mi madre en el otro extremo, Thomas y Stephanie a un lado, y Amanda y yo al otro. Se sirvió el primer plato, una delicada bisque de langosta que probablemente costaba más de lo que mis potenciales clientes de asistencia legal ganaban en un día. «Thomas, cuéntale a Mary sobre la pedida», incitó mi madre mientras empezábamos a comer. «Le encanta oír hablar de gestos románticos». «No es así, querida». Asentí, aunque el romance nunca había sido un tema que discutiéramos. Thomas se lanzó a contar la historia de cómo le había propuesto matrimonio a Stephanie en su yate privado en el Mediterráneo, con un violinista traído de Viena y una cena preparada por un chef con estrella Michelin.
Mientras hablaba, noté que mi padre me observaba con esa mirada calculadora que conocía tan bien. Estaba esperando que dijera algo inapropiado, que revelara mis valores equivocados, como él los llamaba. Cuando Thomas terminó su historia, sonreí y dije, suena encantador. Me alegro por vosotros. Una breve mirada de decepción cruzó el rostro de mi padre. Quería que me opusiera, que le diera una excusa. Llegó el plato principal, un magret de pato perfectamente sellado con una reducción de cereza. Mientras la conversación giraba hacia los planes de boda, vi la oportunidad de compartir mis propias noticias. Aprobé el examen de abogacía, dije durante una breve pausa. Me gustaría agradeceros a ambos por apoyar mi educación, aunque sé que no era el camino que habríais elegido para mí. La mesa se quedó en silencio. Mi madre bebió un sorbo de vino. Mi padre cortó su pato con movimientos precisos. Finalmente, habló. Aprobar un examen difícilmente es un logro digno de mención en la misma cena donde celebramos el compromiso de tu hermano. Pero ya que lo has sacado a colación, ¿has reconsiderado mi oferta de unirte al departamento legal de Anderson? Respiré hondo. De hecho, me han ofrecido un puesto en la Fundación de Asistencia Legal de Boston. Es la organización que me inspiró a ser abogada en primer lugar. Mi padre dejó su cuchillo y tenedor con una lentitud deliberada. ¿El centro de asistencia legal donde fuiste voluntaria en el instituto? Esa pequeña operación de caridad. En realidad, es una de las organizaciones de derecho de interés público más respetadas de Massachusetts, dije, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Ayudan a personas que no tienen a quién recurrir. Thomas carraspeó incómodamente. Stephanie bajó la mirada a su plato. Amanda observaba con un interés manifiesto. Mi madre habló a continuación, su voz peligrosamente suave. Marie, hemos tolerado tu fase de rebelión. Hemos pagado tu educación en las mejores instituciones, ¿y así es como nos lo pagas? Tirándolo todo por la borda para trabajar con esa gente. Esa gente, son ciudadanos que merecen representación legal, dije, luchando por mantener la voz firme. El puesto me permitiría marcar una diferencia real. ¿Una diferencia real?, se burló mi padre. La única diferencia que estás marcando es avergonzar a esta familia. ¿Tienes idea de cómo queda cuando la gente pregunta a qué se dedica mi hija y tengo que decirles que ha elegido trabajar con criminales y casos de asistencia social? Eso no es lo que yo. Tu hermano está labrándose un futuro, continuó él, su voz elevándose. Está aportando valor a esta familia. Se va a casar con una mujer que entiende su papel en la sociedad. Y tú, después de todo lo que te hemos dado, eliges echárnoslo en cara. Nunca pedí ser parte de una familia que valora el dinero por encima de las personas, dije, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. La habitación quedó en un silencio absoluto. Incluso el personal se quedó paralizado. Mi padre se levantó lentamente, su servilleta cayendo al suelo. Su rostro había pasado del rojo a un alarmante tono púrpura. Entonces quizás no deberías ser parte de esta familia en absoluto, dijo, cada palabra como hielo. Si insistes en este camino, ya no eres bienvenida aquí. Ya no eres parte de esta familia. No vuelvas. Lo miré en estado de shock. James, dijo mi madre en voz baja, pero no hizo ningún movimiento para contradecirlo. Miré a mis hermanos. Thomas miraba fijamente su plato. Amanda me miraba con los ojos muy abiertos, pero permaneció en silencio. Padre, no puedes hablar en serio, empecé. Wilson, interrumpió. Por favor, acompañe a mi ex hija a la salida. Las llaves de su apartamento deberían estar en la mesa del vestíbulo. Asegúrese de que las coja, ya que descubrirá que su acceso financiero ha sido revocado, con efecto inmediato. Wilson, que me había visto crecer, que me había vendado las rodillas raspadas y me había pasado galletas a escondidas cuando me mandaban a la cama sin cenar, parecía dolido, pero asintió. Por aquí, señorita Marie. Aturdida, me levanté y lo seguí hasta el vestíbulo. Detrás de mí, oí que la conversación de la cena se reanudaba como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera existido. Wilson me entregó mi abrigo y un pequeño sobre con mis llaves. Lo siento, señorita, susurró. Esto no está bien. Salí al aire fresco de la noche.
La puerta se cerró detrás de mí con un clic definitivo. Oí girar la cerradura. Me quedé allí, paralizada, mirando la puerta cerrada, con la llave de la casa de mi infancia, ahora inútil, en mi mano. Esa noche fue la más larga de mi vida. Tomé un taxi de vuelta a mi apartamento de Cambridge, un lujoso apartamento de 2 dormitorios con ventanas de suelo a techo y un portero en el que mis padres habían insistido por mi seguridad. La ironía no se me escapó al darme cuenta de que ya no podía permitirme vivir allí. Me senté en mi sofá de diseño en la oscuridad, tratando de procesar lo que había sucedido. Al principio, el shock me impidió llorar. Esto era una pesadilla. Me despertaría, seguro. Mis padres se habían decepcionado de mí antes, incluso se habían enfadado, pero ¿repudiarme por completo? Parecía irreal. Mi teléfono vibró a las 11:30. Era Amanda. «Marie, ¿estás bien?», preguntó en voz baja. Claramente, se estaba escondiendo en algún lugar de la casa para hacer esa llamada. «¿Tú qué crees?», logré decir. «Es una locura», dijo. «No puedo creer que hayan hecho esto. Padre hizo que Wilson cambiara todas las cerraduras esta noche, incluso el código de la puerta». «¿Dijisteis algo tú o Thomas después de que me fuera?», pregunté. Hubo una pausa. «Thomas dijo que te lo habías buscado tú sola». Stephanie parecía incómoda, pero no dijo nada. «Intenté defenderte, pero padre amenazó con hacerme lo mismo si no lo dejaba». No me sorprendió. Thomas siempre había sido el soldado perfecto de mi padre. Y Amanda todavía dependía económicamente, viviendo en casa mientras trabajaba en su galería, un empleo que pagaba principalmente en prestigio. «Marie», continuó Amanda, «hay más». Padre llamó al asesor financiero de la familia justo después de la cena. «Va a congelar todas tus cuentas y cancelar tus tarjetas de crédito». El entumecimiento comenzó a dar paso al pánico. «Pero el alquiler vence la próxima semana. Y no empiezo el nuevo trabajo hasta el mes que viene. ¿Cómo se supone que voy a...?» Lo sé», interrumpió. «Puedo prestarte algo de dinero de mi cuenta personal, pero no mucho. Padre también está vigilando la mía». Después de colgar, revisé mis cuentas bancarias. Mi cuenta corriente, que esa mañana tenía aproximadamente $5,000, ahora mostraba un saldo de 0. Mi cuenta de ahorros, que contenía el resto de mis gastos de manutención del último semestre, unos $15,000, estaba igualmente vacía. La tarjeta de crédito que había usado durante años fue rechazada cuando intenté pedir comida a domicilio. En cuestión de horas, había pasado de la seguridad financiera a la nada. La mañana no trajo alivio. Me desperté con un correo electrónico de mi casero. Al parecer, mi padre se había puesto en contacto con él directamente para informarle de que ya no serían garantes de mi contrato de alquiler. Sin ingresos todavía y sin ahorros, tenía 30 días para presentar un nuevo garante o desalojar el apartamento. Llamé a la Fundación de Asistencia Legal de Boston, esperando poder empezar a trabajar antes. La gerente de la oficina fue comprensiva, pero explicó que su presupuesto estaba estrictamente asignado por ciclos de subvenciones. El puesto no comenzaba oficialmente hasta dentro de 3 semanas, e incluso entonces, el salario inicial era de unos modestos $45,000 al año. Después de impuestos, apenas cubriría un estudio en un barrio seguro. Para el mediodía, había llamado a 6 amigos, explicándoles mi situación. 5 expresaron su simpatía pero no ofrecieron ayuda concreta. La sexta, Yasmín, una compañera de la Facultad de Derecho que provenía de una familia de clase media y entendía las dificultades financieras de una manera que mis otros amigos no, me ofreció su sofá hasta que resolviera las cosas. «No puedo pagarte de inmediato», admití, humillada. «Todos necesitamos ayuda a veces», dijo ella simplemente. «Solo contribuye para la compra cuando puedas». Esa tarde, comencé el doloroso proceso de desmantelar mi vida. Llamé a empresas de mudanzas para pedir presupuestos para guardar mis muebles en un almacén, pero incluso el más barato estaba fuera de mi inexistente presupuesto. Finalmente, publiqué mis muebles de diseño en varios sitios de reventa, vendiendo las piezas por una fracción de su valor solo para tener algo de efectivo. Al día siguiente, entré en una casa de empeños por primera vez en mi vida, con el collar de perlas de mi abuela en la mano, la pieza a juego con los pendientes que había llevado en la cena. El dueño de la tienda me ofreció $800.
El collar valía al menos 10 veces más, pero necesitaba el dinero desesperadamente. Te daré un recibo, dijo amablemente, notando mi expresión. Puedes recuperarlo en 90 días. Asentí, con un nudo en la garganta, mientras entregaba una de las pocas conexiones significativas con mi pasado. La semana siguiente fue un curso intensivo de economía del mundo real. Aprendí a comparar precios en los supermercados, comprando las marcas blancas en lugar de los productos de primera calidad en los que nunca había pensado 2 veces. Descubrí que la biblioteca pública ofrecía internet gratis, lo que me ahorraba tener que pagar un café en las cafeterías para usar su wifi mientras buscaba trabajo. Descubrí que restaurantes tiraban comida en buen estado al cerrar. Vivir en el sofá de Yasmín fue otra lección. Su apartamento en Somerville era 1/3 del tamaño del mío, compartido con otra compañera de piso. Los muebles no combinaban, los electrodomésticos eran anticuados, pero había una calidez que mi apartamento perfecto carecía. Cocinaban juntas en lugar de pedir comida. Invitaban a amigos para noches de juegos en lugar de asistir a eventos exclusivos. ¿Así es como vive la gente normal?, me pregunté una noche, mientras les ayudaba a preparar una cena de pasta que nos alimentaría a las 3 por menos de $20. 2 semanas después de ser repudiada, acepté un puesto temporal en una empresa de revisión de documentos, un trabajo monótono que pagaba lo justo para contribuir en casa de Yasmín y ahorrar un poco para mi propio lugar. No era para lo que había ido a la Facultad de Derecho de Harvard, pero me serviría para cubrir el periodo hasta que comenzara mi trabajo de verdad. Por las noches, todavía lloraba hasta quedarme dormida, el dolor del rechazo crudo y constante. Pero algo más estaba creciendo junto al dolor, una resiliencia que no sabía que poseía. Por primera vez en mi vida, estaba de pie completamente por mi cuenta. Era aterrador, sí, pero también extrañamente liberador. Luego, exactamente una semana después de esa fatídica cena, llegó un correo electrónico que lo cambiaría todo de nuevo. El remitente, George Hamilton, el abogado de mi padre desde hacía mucho tiempo. El asunto, urgente. Por favor, llame de inmediato. Me quedé mirando el correo electrónico en el portátil de Yasmín, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué más podían hacerme? ¿Habían encontrado alguna forma de interferir con mi oferta de trabajo? ¿Me estaban demandando por algo? Mi mente se aceleró con escenarios cada vez más nefastos. El correo en sí era breve y profesional. Estimada señorita Anderson, ha llegado a mi atención un asunto de extrema urgencia relacionado con su situación financiera. Por favor, póngase en contacto conmigo a la mayor brevedad posible para discutirlo. Es un asunto urgente y le afecta directamente. Atentamente, George Hamilton. Hamilton & Associates. Le mostré el correo a Yasmín, quien frunció el ceño. Suena sospechoso. ¿Por qué el abogado de tus padres se pondría en contacto si te han cortado el grifo? No lo sé, admití. Pero George me conoce desde que era una niña. Siempre pareció justo, incluso amable, a pesar de ser el abogado de mi padre. Después de debatir durante 1 hora, finalmente llamé al número que aparecía en la firma del correo. Hamilton & Associates, ¿en qué puedo ayudarle?, dijo la voz educada de la recepcionista. Soy Mary Anderson, para George Hamilton, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Tras una breve espera, la voz familiar de George apareció en la línea. Mary, gracias por llamar. Me preocupaba que pudieras ignorar mi mensaje. Lo consideré, admití. No estoy precisamente ansiosa por escuchar más malas noticias de los representantes de mi familia. Carraspeó incómodamente. Esto no es lo que piensas. ¿Hay alguna forma de que podamos vernos en persona? Este asunto es delicado. Mi sospecha creció, pero la curiosidad ganó. Estaría dispuesta a reunirme en un lugar público, dije con cautela. Acordamos vernos en una cafetería cerca del Boston Common al día siguiente. Llegué temprano, eligiendo una mesa con una vista clara de la entrada y la salida. Cuando George entró, me sorprendió lo cansado que parecía. El abogado, siempre impecable, parecía haber envejecido años en solo una semana. Mary, dijo, tomando asiento frente a mí. Gracias por aceptar reunirte. ¿De qué se trata esto, George?, pregunté directamente. Miró a su alrededor y luego bajó la voz. ¿Estás familiarizada con el fideicomiso que tu abuela estableció para ti antes de morir?
Fruncí el ceño, confundida. La abuela Rose había muerto cuando yo tenía 16 años. Era la madre de mi padre, pero no se parecía en nada a él, cálida, compasiva, interesada en mis sueños en lugar de en cómo se reflejaban en la familia. Sabía que había dejado algo de dinero a cada nieto, pero los detalles siempre habían sido gestionados por mis padres. Sé que nos dejó algo a cada uno, pero mi padre dijo que solo era un pequeño fondo para la educación que se agotó durante la universidad, respondí. George parecía dolido. Eso no es exacto. Tu abuela estableció un fideicomiso sustancial para cada nieto. Thomas recibió el suyo cuando cumplió 25 años, como se estipula en los documentos del fideicomiso. Amanda recibirá el suyo el próximo año. ¿Y el mío?, pregunté, una extraña sensación creciendo en mi estómago. El tuyo era diferente, explicó. Tu abuela vio algo en ti, Mary. Especificó que tu fideicomiso sería accesible cuando cumplieras 30 años o terminaras la escuela de posgrado, lo que ocurriera primero. Los fondos estaban designados específicamente para educación y vivienda. Traté de procesar esta información. Entonces hay un fideicomiso a mi nombre. ¿De cuánto estamos hablando? George respiró hondo. $2 millones. La cafetería pareció dar vueltas a mi alrededor. ¿$2 millones? Y mis padres nunca me lo dijeron. El fideicomiso ha sido gestionado activamente y ha crecido significativamente desde que tu abuela lo estableció, continuó George. Como abogado de la familia, he estado supervisando los 3 fideicomisos, pero tus padres han sido los administradores designados hasta que se cumplieran las condiciones de distribución. Lo que significa, empecé. Lo que significa que lo controlaron hasta ahora, confirmó. Cuando aprobaste el examen de abogacía, cumpliste el requisito de educación de posgrado. El fideicomiso debería haber pasado a tu control de inmediato. Me recosté, atónita. Entonces, ¿por qué no fue así? George parecía profundamente incómodo. Tu padre me dio instrucciones de no procesar la transferencia. Cuando le recordé que esto era legalmente requerido, él. Bueno, sugirió que había formas de reinterpretar el lenguaje del fideicomiso o retrasar el proceso indefinidamente. Mi shock dio paso a la ira. Me han estado robando. Técnicamente no es robar, aclaró rápidamente. Los fondos siguen ahí, pero han estado pidiendo préstamos contra los activos del fideicomiso para diversos fines comerciales de la familia, lo cual es una clara violación de su deber fiduciario como administradores. Lo miré fijamente. George, ¿por qué me estás diciendo esto? Eres su abogado, no el mío. Me miró directamente a los ojos. Porque lo que están haciendo es ilegal, y como oficial de la corte, no puedo ser cómplice de ello. Cuando tu padre me pidió que redactara nuevos documentos para eliminarte de varias propiedades familiares después de vuestro desacuerdo la semana pasada, tuve que revisar todas las estructuras financieras pertinentes. Fue entonces cuando me di cuenta del alcance de las irregularidades con tu fideicomiso. De repente lo entendí. ¿Crees que los voy a demandar? Y por extensión, a ti. Asintió sombríamente. Si consultaras a cualquier abogado competente con esta información, eso es exactamente lo que sucedería. Y ganarías. Estoy tratando de resolver esto antes de que llegue a ese punto. Entonces, ¿qué está pasando ahora?, pregunté. Tus padres quieren reunirse. Han sugerido mi oficina mañana por la tarde. Quería informarte primero para que entiendas tu posición. Mi posición. George se inclinó hacia adelante. Mary, aquí tienes la sartén por el mango. Ellos lo saben, y están entrando en pánico. Por eso tu padre ha tenido de repente un cambio de opinión sobre tu lugar en la familia. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre, el primer contacto desde la cena. Mary, cariño, tenemos que hablar. Tu padre estaba molesto y dijo cosas que no sentía. La familia lo es todo para nosotros. Por favor, vuelve a casa. Le mostré el mensaje a George. Él asintió con conocimiento. Después de que George se fuera, me quedé en la cafetería una hora más, tratando de asimilarlo todo. Mi abuela había creído en mí lo suficiente como para reservar esta fortuna específicamente para mí. Mis padres la habían ocultado, la habían usado,
y solo ahora que los habían pillado estaban de repente interesados en una reconciliación. Esa noche, me reuní con una asesora financiera que George me había recomendado, alguien sin conexión con mi familia. Ella confirmó todo lo que él había dicho y me explicó mis opciones de cara al futuro. Mientras volvía al apartamento de Yasmín, sentí una extraña sensación de calma que reemplazaba la agitación de la última semana. Por primera vez desde esa cena, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Las oficinas de Hamilton and Associates ocupaban el piso 15 de un elegante edificio del centro con vistas al puerto de Boston. Había estado allí muchas veces de niña, acompañando a mi padre a reuniones legales, siempre con la orden de sentarme en silencio y observar cómo se llevaban a cabo los negocios de verdad. Hoy, llegaba no como la obediente hija de James Anderson, sino como Mary Anderson, abogada, con mi propia representación legal a mi lado. Susan Park era una litigante formidable especializada en derecho de fideicomisos, recomendada por uno de mis profesores de derecho. Cuando le expliqué mi situación, aceptó mi caso de inmediato, intrigada tanto por las cuestiones legales como, sospecho, por la oportunidad de enfrentarse a la poderosa familia Anderson. No vamos a entrar buscando una pelea, me había aconsejado durante nuestra preparación, pero estamos absolutamente preparadas para una. La recepcionista, que me conocía desde hacía años, se quedó perpleja cuando di mi nombre. Miró nerviosamente a Susan antes de indicarnos la sala de conferencias. Dentro, mis padres ya estaban sentados a un lado de la enorme mesa. Mi padre lucía impecable como siempre con un traje a medida, pero pude ver la tensión en su mandíbula. Mi madre llevaba un conservador conjunto de punto de estellón, sus perlas brillando, su rostro una cuidada máscara de preocupación maternal. George estaba sentado a la cabecera de la mesa, con varias carpetas dispuestas con precisión ante él. La sorpresa en los rostros de mis padres al ver a Susan casi valió la pena por todo el calvario. Marie, dijo mi madre, levantándose como para abrazarme. ¿Quién es ella? Me aparté de su acercamiento. Esta es Susan Park, mi abogada. Creo que estamos aquí para discutir la gestión ilegal de mi fondo fiduciario. El rostro de mi padre se oscureció. No hay necesidad de asesores externos. Este es un asunto familiar. Dejasteis muy claro que no soy de la familia, respondí, tomando asiento frente a ellos. La señorita Park se queda. George carraspeó. Ahora que todos estamos aquí, revisemos la situación. El fideicomiso establecido por Rose Anderson para su nieta Marie estipulaba la distribución al completar la educación de posgrado. Esa condición se ha cumplido. El fideicomiso, actualmente valorado en aproximadamente $2.3 millones, debe transferirse al control de Marie de inmediato. Mi padre se inclinó hacia adelante. Antes de proceder con cualquier transferencia, creo que todos estamos de acuerdo en que la unidad familiar es primordial. Marie, tu madre y yo hemos discutido los desafortunados eventos de la semana pasada y estamos dispuestos a dejar atrás ese desagradable incidente. Noté que en realidad no se disculpó. Típico. Mi madre extendió la mano sobre la mesa como para tomar la mía, pero mantuve las mías firmemente en mi regazo. Cariño, ya sabes cómo se pone tu padre cuando se apasiona por algo. Las cosas que dijo no las decía literalmente. Por supuesto que sigues siendo parte de la familia. Susan intervino. Mi clienta aprecia el sentimiento, pero estamos aquí para discutir el fideicomiso. Necesitaremos la documentación completa de todas las transacciones que involucran los activos del fideicomiso durante los últimos 12 años, incluyendo cualquier préstamo realizado utilizando el fideicomiso como garantía. La falsa calidez de mi padre se desvaneció al instante. Eso no será necesario. Tenemos una propuesta que resuelve todo amistosamente. Asintió a George, quien a regañadientes deslizó un documento sobre la mesa. Lo reconocí como un acuerdo de transferencia de fideicomiso, pero con modificaciones. Estamos preparados para reconocer tu derecho al fideicomiso, dijo mi padre con suavidad. Pero como familia, sabemos que querrás apoyar el legado de los Anderson. Este acuerdo simplemente reestructura los activos para integrarse mejor con nuestras propiedades familiares generales. Susan tomó el documento y lo escaneó. Sus cejas se arquearon. Señor Anderson, este acuerdo transferiría efectivamente el control de los activos del fideicomiso a Anderson Development Corporation. Su hija recibiría una pequeña distribución anual, pero renunciaría a cualquier control real.
Proporciona seguridad financiera mientras mantiene alineados los intereses familiares, contraatacó él. Es un ganar-ganar. Sentí una sensación familiar creciendo dentro de mí, la misma mezcla de ira y decepción que había experimentado durante toda mi infancia cada vez que mi yo auténtico chocaba con las expectativas de mis padres. Pero esta vez, algo era diferente. Ya no era una niña, desesperada por su aprobación. Era una abogada educada en Harvard a la que le ofrecían un acuerdo descaradamente egoísta por parte de personas que me habían descartado hacía una semana. Un recuerdo surgió de repente. Tenía 12 años y le mostraba a mi abuela una historia que había escrito para la escuela. A diferencia de mis padres, que criticaron su falta de valor práctico, la abuela Rose había leído cada palabra, y luego me miró con esos ojos amables, tan diferentes a los de su hijo. Marie, había dicho, tienes un don para ver la verdad de las cosas. Nunca dejes que nadie te lo quite. Ni siquiera la familia. Especialmente la familia. Ahora entendía por qué había estructurado mi fideicomiso de manera diferente al de mis hermanos. Ella lo había sabido. Había visto la dinámica en nuestra familia y había creado una red de seguridad para mí, sabiendo que este día podría llegar. Empujé el documento de vuelta sobre la mesa. No. Mi padre parpadeó, genuinamente sorprendido. No creo que entiendas lo que se te ofrece aquí. Lo entiendo perfectamente, dije, con voz firme. Me repudiaron, me cortaron el apoyo financiero, y ahora intentan manipularme porque los han pillado malversando fondos que legalmente me pertenecen. Marie, interrumpió mi madre, tu padre te está ofreciendo darte la bienvenida de nuevo a la familia. Con la condición de que le ceda mi herencia, terminé por ella. Eso no es familia. Es una transacción comercial. El rostro de mi padre estaba adquiriendo ese familiar tono carmesí. Esta actitud es precisamente la razón por la que hemos tenido problemas. Siempre has sido una desagradecida con las ventajas que te hemos dado. Susan intervino. Señor Anderson, permítame ser clara. Mi clienta tiene derecho al control total de su fideicomiso, con efecto inmediato. Además, como administradores, usted y la señora Anderson han violado su deber fiduciario al apalancar estos activos para fines comerciales familiares sin la debida autorización. Eso es absurdo, farfulló mi padre. Todo lo que hicimos fue en beneficio de todas las propiedades de los Anderson. George parecía dolido, pero habló. James, he revisado la documentación. Los préstamos contra el fideicomiso de Marie estaban específicamente prohibidos por los términos que estableció tu madre. Por primera vez, vi un destello de miedo en el rostro de mi padre. Se volvió hacia mí, cambiando de táctica. Marie, sé razonable. Si persigues esto de manera adversaria, nunca trabajarás en esta ciudad. Nuestra familia tiene conexiones en toda la comunidad legal. Una palabra mía y ese pequeño puesto de asistencia legal del que estás tan orgullosa desaparecerá. Sentí un escalofrío ante su amenaza, sabiendo que no estaba del todo vacía. El nombre Anderson tenía peso, pero también sabía algo que él no. Ya no temía perder su mundo. Ahora había visto más allá. ¿Es ese realmente el enfoque que quieres tomar?, pregunté en voz baja. ¿Amenazarme? Porque la señorita Park ha preparado la documentación para el Tribunal de Sucesiones, detallando todos los movimientos financieros indebidos de mi fideicomiso. Estoy segura de que el Colegio de Abogados de Massachusetts también estaría interesado en cómo un prominente hombre de negocios intentó presionar a una nueva abogada con amenazas. La puerta se abrió y entró Thomas, seguido de Amanda. Aparentemente, mis padres habían llamado a refuerzos. Marie, dijo Thomas con esa voz razonable de hermano mayor que usaba cuando intentaba manejar una situación. Estás llevando esto demasiado lejos. Somos familia. Arreglamos las cosas juntos, no con abogados externos y amenazas. Amanda no dijo nada, pero pude ver el conflicto en sus ojos. Me volví hacia mis padres. No soy yo la que ha llevado esto demasiado lejos. Sois vosotros los que me dijisteis que ya no era parte de esta familia. Sois vosotros los que me echasteis sin pensarlo 2 veces. Sois vosotros los que usasteis ilegalmente mi herencia. Y ahora que os han pillado, ¿esperáis que simplemente olvide todo eso por lealtad familiar? La lealtad es un camino de ida y vuelta. Mi padre se levantó bruscamente. Ya he oído suficiente.
O firmas el acuerdo y vuelves a la familia en nuestros términos, o puedes seguir con esto legalmente y asegurarte de no volver a tener una relación con ninguno de nosotros. Tú eliges. Era el mismo ultimátum que había usado toda mi vida, a su manera o nada. Pero esta vez, lo vi como lo que era, un intento desesperado por mantener el control. Yo también me levanté. Me elijo a mí. Elijo el camino en el que la abuela Rose creyó lo suficiente como para protegerlo. Elijo una vida en la que se me valore por quién soy, no por lo que puedo añadir al balance de los Anderson. Me di la vuelta para irme, con Susan recogiendo sus materiales a mi lado. «Te arrepentirás de esto», gritó mi padre detrás de mí. «Sin nosotros, no eres nada». Me detuve en la puerta y miré hacia atrás a mi familia, mi padre controlador, mi madre obsesionada con la apariencia, mi hermano conformista. Solo Amanda mostraba algún signo de comprensión en sus ojos. En realidad, dije con una calma que realmente sentía, creo que apenas estoy empezando a descubrir quién soy realmente. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de nosotras, Susan sonrió. Eso fue impresionante. La mayoría de la gente cede ante ese tipo de presión familiar. Tuve 16 años de práctica enfrentándome a ellos, dije. Solo que nunca antes tuve el poder para marcharme. Al salir al brillante mediodía de Boston, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. El dolor no se había ido. 2 décadas de amor condicional no sanan de la noche a la mañana. Pero por primera vez, podía ver un futuro determinado por mis propios valores, no por los de ellos. Lo primero que hice después de obtener el control de mi fideicomiso fue nada. Susan me aconsejó que me tomara un tiempo antes de tomar decisiones financieras importantes, y estuve de acuerdo. Después de años sin tener voz en mi vida financiera, quería proceder con reflexión. Me mudé del apartamento de Yasmín con una profunda gratitud por su apoyo durante mis días más oscuros. En lugar de volver a un edificio de lujo, encontré un modesto apartamento de un dormitorio en Jamaica Plain, un barrio diverso que nunca había explorado durante mi educación protegida. El apartamento era pequeño para los estándares de los Anderson, pero era mío, comprado al contado con una parte de mi fideicomiso. Cuando mi puesto en la Fundación de Asistencia Legal de Boston comenzó oficialmente, me sumergí en el trabajo. El salario inicial, que parecía aterradoramente inadecuado semanas antes, ya no me preocupaba. Tenía seguridad financiera, pero elegí vivir principalmente de mis ingresos, preservando el fideicomiso para inversiones significativas a largo plazo. Mis primeros casos fueron desafiantes pero gratificantes: defensas de desalojo de inquilinos, órdenes de protección por violencia doméstica, apelaciones de beneficios públicos. Cada cliente tenía una historia de sistemas que les fallaban, de intereses poderosos que desestimaban su humanidad. Reconocí los patrones de mi propia experiencia, aunque mi privilegio me había protegido de las peores consecuencias. 2 meses después de la confrontación en la oficina de George, me llamó Amanda. Ella nunca había estado tan arraigada en la visión del mundo de mi padre como Thomas, y la curiosidad finalmente superó la presión familiar. ¿Podemos vernos?, preguntó tímidamente. Solo nosotras dos. Nos reunimos en un café informal de mi nuevo barrio, lejos de los establecimientos de lujo que nuestra familia frecuentaba. Amanda parecía a la vez fuera de lugar e intrigada con su ropa de diseñador. Así que así es como vive la otra mitad, bromeó débilmente, señalando los muebles desparejados y el arte local en las paredes. La mayor parte del mundo vive así, o con mucho menos, señalé. Nuestra burbuja era la excepción, no la regla. Durante las siguientes 2 horas, hablamos con más honestidad que nunca. Admitió que envidiaba mi valor para romper con todo. Yo confesé el dolor y el miedo que aún sentía a pesar de mi recién descubierta independencia. Padre está usando tu silla vacía en la cena para recordarnos a todos lo que les pasa a los que lo desafían, dijo. Pero creo que en realidad tiene miedo. El negocio no va tan bien sin acceso a tu fideicomiso como palanca. No me alegro de eso, admití. Nunca quise dañar el negocio familiar ni a las personas que trabajan allí. Quizás podrías ayudar, sugirió. No cediendo, sino usando tus habilidades legales para asesorarlos adecuadamente. Lo consideré brevemente, pero negué con la cabeza. No quieren mi ayuda. Quieren mi sumisión. Hay una diferencia. A medida que el otoño daba paso al invierno, establecí una rutina en mi nueva vida. Los días de semana estaban dedicados a mis clientes.
Las tardes y los fines de semana, los pasaba construyendo una comunidad más allá del restringido círculo social de mi crianza. Me uní a un huerto comunitario local, fui voluntaria en un programa de escritura para jóvenes, e incluso empecé a salir con alguien que conocí en una comida de vecinos, un profesor de historia de secundaria sin ninguna conexión con la élite de Boston. Se acercaban las fiestas, las primeras que pasaría sin mi familia. La perspectiva era a la vez liberadora y aterradora. Yasmín me invitó a unirme al Día de Acción de Gracias de su familia, una reunión caótica y cariñosa que no se parecía en nada a las fiestas formales y centradas en la apariencia de mi infancia. Durante la comida, el padre de Yasmín levantó su copa. Por Marie, dijo cálidamente, el miembro más nuevo de nuestra familia elegida. La simple aceptación me hizo llorar. Así es como debería sentirse la familia, una bienvenida incondicional en lugar de una evaluación constante. A medida que se acercaba la Navidad, recibí una llamada inesperada de Margaret Wilson, una de las amigas más antiguas de mi abuela. La había conocido algunas veces de niña, pero no había hablado con ella en años. Marie, dijo cuando nos reunimos para tomar el té, tu abuela estaría muy orgullosa de ti. ¿Sabe todo lo que ha pasado?, pregunté, sorprendida. Sonrió suavemente. En el círculo del dinero antiguo de Boston se habla mucho, querida. Pero lo más importante es que Rose siempre supo que eras diferente al resto de ellos. Se veía a sí misma en ti. No sabía que la abuela Rose también tuvo conflictos con la familia, admití. Margaret asintió. ¿Por qué crees que configuró tu fideicomiso de la manera en que lo hizo? Ella libró las mismas batallas con su esposo que tú libraste con James. La diferencia es que ella nunca encontró el valor para liberarse. Quería asegurarse de que tú pudieras hacerlo si lo necesitabas. Esa conversación sanó algo en mí. Había estado cargando con un sentimiento de fracaso por no encajar en mi familia. Saber que mi abuela había visto y valorado mi diferencia, e incluso la había experimentado ella misma, transformó la comprensión de mi propia historia. En enero, utilicé una parte de mi fideicomiso para establecer una beca para estudiantes de derecho que siguieran carreras de interés público y provinieran de entornos familiares difíciles. La beca Rose Anderson aseguraría que otros pudieran seguir su camino auténtico, incluso sin el apoyo familiar. Mi trabajo en el centro de asistencia legal comenzó a llamar la atención. Gané un caso importante contra un propietario depredador que había estado desalojando sistemáticamente a familias inmigrantes. La victoria sentó un precedente que protegería a cientos de inquilinos vulnerables. El Boston Globe publicó un pequeño artículo sobre el caso. El periodista me preguntó sobre mi origen, reconociendo claramente el apellido Anderson. Hablé con sinceridad, pero sin amargura, sobre la elección de un camino diferente a las expectativas de mi familia. El día después de que apareciera el artículo, recibí otro mensaje de mi madre, vimos el periódico. Tu padre está preocupado por la imagen de la familia. Por favor, sé discreta en futuras interacciones con la prensa. Ni una felicitación por la victoria. Ni un reconocimiento a las vidas que había ayudado. Solo preocupación por las apariencias. Su mensaje confirmó que había tomado la decisión correcta. 6 meses después de ser repudiada, asistí a una gala de recaudación de fondos para organizaciones de asistencia legal de todo Massachusetts. Como abogada del personal, normalmente no habría sido invitada, pero los organizadores querían que estuviera allí debido al reciente caso de alto perfil. Llevaba un vestido negro simple pero elegante, en lugar de los vestidos de diseñador de mi pasado. Los pendientes de perlas de mi abuela complementaban mi atuendo, había usado parte de mi fideicomiso para recuperar su collar de la casa de empeños tan pronto como pude. Estaba charlando con una jueza cuando sentí una presencia familiar. Al girarme, me encontré cara a cara con mis padres por primera vez desde la confrontación en la oficina de George. Mi padre parecía mayor, el estrés de los recientes desafíos comerciales era evidente en las nuevas arrugas alrededor de sus ojos. Mi madre estaba impecable como siempre, ni un pelo fuera de lugar, aunque su sonrisa parecía forzada. Marie, dijo, dándome 2 besos al aire cerca de mis mejillas como si nada hubiera pasado entre nosotros. ¡Qué alegría verte! Mi padre asintió rígidamente. ¿Te ves bien? La jueza, sintiendo la tensión, se excusó. Estoy bien, respondí simplemente. Mi trabajo es gratificante. Sí, leímos sobre tu caso, dijo mi padre, logrando que sonara trivial.
Espero que estés teniendo cuidado de no antagonizar a la comunidad inmobiliaria. Tienen muy buena memoria. Estoy representando a personas que merecen justicia, respondí. Eso es todo lo que me importa. Un familiar destello de decepción cruzó su rostro. Siempre te perdiste la visión general. En realidad, creo que finalmente la veo con claridad, repliqué. Hay más en la vida que los márgenes de beneficio y el estatus social. Antes de que pudiera responder, un joven abogado de otra organización sin fines de lucro se nos acercó. ¿Es usted Mary Anderson?, preguntó emocionado. Su estrategia en el caso de los apartamentos Riverview fue brillante. La estamos usando como plantilla para nuestro propio litigio en Worcester. El orgullo que sentí en ese momento contrastaba fuertemente con el desdén en los ojos de mi padre. Dos mundos diferentes, dos sistemas de valores diferentes chocando en esta sala abarrotada. Deberíamos irnos, le dijo mi madre a mi padre, claramente incómoda con esta evidencia pública de mi éxito fuera de su control. Los Lawrence nos están esperando. Mientras se daban la vuelta para irse, mi padre se detuvo. El negocio familiar está en apuros, Mary. Sin las opciones de apalancamiento que teníamos antes, hemos tenido que reducir considerablemente. Thomas está haciendo lo mejor que puede, pero nos vendría bien tu cooperación. Fue lo más cercano a una admisión de necesidad que jamás había expresado, pero todavía enmarcado como si fuera mi problema a resolver. Lamento escuchar las dificultades, dije sinceramente. Pero mi fideicomiso no es un fondo de libre disposición para la familia. Fue el regalo de la abuela Rose para mí, no para Anderson Development. Se puso rígido. Realmente le has dado la espalda a todo lo que construimos para ti. No, lo corregí suavemente. Simplemente he construido algo nuevo para mí. Algo de lo que la abuela Rose estaría orgullosa. Mientras se alejaban, me di cuenta de algo profundo. Ya no necesitaba su aprobación. El dolor del rechazo permanecía, pero ya no me definía. Había encontrado mi propio camino, mi propia definición de éxito, mi propia familia elegida. Esa noche, mirando el horizonte de Boston desde mi modesto apartamento, sentí una sensación de paz que nunca había conocido en la gran mansión familiar. Era Mary Anderson, no solo una Anderson. Por primera vez en mi vida, eso era suficiente. Un año después de aquella fatídica cena familiar, mi vida se había transformado de formas que nunca podría haber imaginado. Mi pequeño apartamento en Jamaica Plain se había convertido en un verdadero hogar, lleno de muebles de segunda mano elegidos por su comodidad en lugar de por su estatus, y paredes adornadas con arte local que me hablaba, en lugar de piezas de inversión seleccionadas por su prestigio. Había construido un círculo de amigos que me conocían por mí misma, no por mi apellido. Mi trabajo en asistencia legal de Boston había evolucionado más allá de los casos de nivel inicial. Ahora dirigía un pequeño equipo centrado en la justicia de vivienda, asesorando a abogados más nuevos mientras mantenía mi propia carga de casos. El salario seguía siendo modesto para los estándares de los Anderson, pero era suficiente para mis necesidades, y el fideicomiso aseguraba que pudiera centrarme en el impacto en lugar de en los ingresos. La beca Rose Anderson había seleccionado a su primera beneficiaria, una brillante estudiante de Derecho de primera generación que había sido una adolescente sin hogar. Verla perseguir sus sueños sin la ansiedad financiera me trajo una satisfacción más profunda que cualquier compra de lujo jamás lo había hecho. Amanda y yo mantuvimos nuestra reconexión, reuniéndonos mensualmente para tomar un café o cenar. Ella había comenzado a cuestionar los valores familiares de formas que preocupaban a nuestros padres, inspirada en parte por mi ejemplo. ¿Has pensado en lo que harás cuando el fideicomiso llegue a ti el próximo año?, le pregunté durante una de nuestras reuniones. Removió su café pensativamente. Todavía no estoy segura, pero sé que no quiero que padre lo controle. He estado hablando con Susan para establecer las protecciones adecuadas. Su creciente independencia había tensado su relación con nuestros padres, aunque no hasta el punto de ruptura que yo había experimentado. Thomas, mientras tanto, se había reafirmado en su lealtad a mi padre, apenas reconociendo mi existencia cuando ocasionalmente nos cruzábamos en eventos sociales. El negocio familiar se había estabilizado después de las dificultades iniciales, aunque mi padre se había visto obligado a vender una de sus propiedades de desarrollo para cubrir problemas de flujo de efectivo. Según Amanda, él todavía me culpaba por sus desafíos financieros en lugar de reconocer su propio uso indebido de mi fideicomiso.
A principios de la primavera, recibí una invitación que me sorprendió, el brunch anual de Pascua de la familia Anderson. Este elaborado evento se celebraba tradicionalmente en casa de mis padres y asistían familiares lejanos y socios comerciales cercanos. Había asumido que mi nombre había sido eliminado permanentemente de esas listas de invitados. La nota escrita a mano que acompañaba a la invitación formal decía simplemente, la familia debería estar junta en las fiestas. Madre. Se la mostré a Yasmín, que había seguido siendo mi amiga más cercana a pesar de haberme mudado a mi propio lugar. ¿Vas a ir?, preguntó. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere mostrarles que he seguido adelante y soy feliz sin su aprobación, pero otra parte teme ser arrastrada de nuevo a su mundo, aunque sea brevemente. Después de mucha consideración, rechacé la invitación educada pero firmemente. No estaba lista para volver a ese entorno, especialmente no para un evento diseñado para mostrar la unidad familiar por beneficio social en lugar de una reconciliación genuina. En cambio, pasé el domingo de Pascua como voluntaria en un programa de comidas comunitarias con amigos de mi vecindario. La alegría y la conexión que sentí allí confirmaron que había tomado la decisión correcta. 2 semanas después, estaba comprando en un mercado de agricultores local cuando, literalmente, me topé con mis padres. Estaban visitando la sección gourmet de lujo, luciendo extrañamente fuera de lugar entre la multitud diversa con sus atuendos de club de campo cuidadosamente coordinados. Mi madre se recuperó primero. Marie, qué sorpresa. Vivo en este barrio, expliqué, señalando mi bolsa de compras llena de productos locales. ¿Qué os trae por aquí? A tu padre le han aconsejado comer más alimentos orgánicos, dijo, sonando ligeramente avergonzada de ser sorprendida en un mercado tan público. Su médico sugirió que podríamos encontrar algunas opciones aceptables aquí. La incómoda conversación podría haber terminado ahí, pero un niño pequeño pasó corriendo, golpeando el bolso de diseñador de mi madre y haciendo que retrocediera directamente a un charco, arruinando sus caros zapatos. En lugar del esperado estallido sobre padres descuidados y cuero italiano arruinado, observé con sorpresa cómo mi padre la sostenía en silencio, con una preocupación evidente en su rostro. Parecía mayor, más vulnerable de lo que recordaba. ¿Estás bien, James?, pregunté, notando el ligero temblor en su mano. Un problema cardíaco menor, lo desestimó, aunque la tensión alrededor de sus ojos contaba una historia diferente. Nada serio. Mi madre miró entre nosotros y luego tomó una decisión inesperada. Quizás podríamos tomar un café. Hay un lugar justo ahí. 20 minutos después, estábamos sentados en una pequeña mesa en un café local que frecuentaba, una escena tan alejada de nuestras interacciones familiares habituales que parecía casi surrealista. La conversación fue forzada, centrándose en temas seguros, la primavera inusualmente cálida, la nueva casa de Thomas y Stephanie, la reciente jubilación de un conocido mutuo. Noté que mi padre me observaba con atención, evaluándome. Casi podía ver los cálculos detrás de sus ojos, sopesando el orgullo contra otras consideraciones. Finalmente, habló directamente. Pareces estar bien. Viniendo de él, era casi un cumplido. Estoy bien, confirmé. Mi trabajo es significativo y he construido una buena vida aquí. Una vida completamente separada de tu familia, señaló, con un toque de la vieja amargura asomando. Del negocio familiar y las expectativas, sí, aclaré, pero no necesariamente de los miembros individuales de la familia que respetan mis decisiones. Mi madre dejó su taza con un pequeño tintineo. Vimos ese artículo sobre tu trabajo en la revista Boston Magazine, el perfil sobre defensores comunitarios. Asentí, sorprendida de que lo hubieran notado. Había sido un pequeño artículo, nada que normalmente registrarían en su mundo. El escritor te hizo sonar bastante eficaz, dijo mi padre, claramente luchando por encontrar una terminología neutral para un trabajo que todavía no valoraba. Ayudo a la gente que lo necesita, dije simplemente. Eso es todo lo que siempre he querido hacer. Cayó un silencio incómodo. Me di cuenta de que estaban esperando algo, una apertura quizás, para reanudar nuestra antigua relación en sus términos. He aprendido mucho este último año, dije finalmente, sobre mí misma, sobre lo que me importa, sobre lo que debería ser la familia. ¿Y qué debería ser, según Marie Anderson?, preguntó mi padre, incapaz de evitar un ligero tono cortante en su voz. Lo miré directamente a los ojos. Aceptación sin condiciones.
Apoyo sin control. Amor sin una agenda oculta. Bastante idealista, se burló, pero con menos convicción que antes. Quizás, reconocí, pero es lo que necesitaba y nunca recibí de vosotros. Mi madre se estremeció ligeramente, pero la expresión de mi padre permaneció cuidadosamente neutral. Continué, sintiendo una certeza tranquila. No os odio. Ni siquiera os culpo ya. Hicisteis lo que pensabais que era correcto basándoos en vuestros valores, pero no son mis valores, y nunca lo serán. Mi padre empezó a hablar, probablemente para defender su enfoque, pero mi madre le tocó el brazo ligeramente. Él se calmó, un pequeño cambio que decía mucho sobre los cambios en su propia dinámica. ¿No hay forma de volver?, preguntó ella en voz baja. ¿A ser una familia de nuevo? Consideré su pregunta seriamente. Hacia atrás, no. La relación que teníamos no era saludable para ninguno de nosotros. Pero hacia adelante, posiblemente. Si podéis aceptar quién soy, no quién queríais que fuera. Mi padre desvió la mirada, claramente luchando con este concepto tan ajeno a su naturaleza controladora. Me levanté, sabiendo que habíamos llegado al límite del progreso para un encuentro inesperado. Mi puerta está abierta si alguna vez queréis conocer a la verdadera yo, no solo a la hija decepcionante que no siguió el plan de los Anderson. Mientras me daba la vuelta para irme, mi padre me llamó. Tu abuela estaría orgullosa. Las palabras, tan inesperadas, me detuvieron en seco. Miré hacia atrás, buscando en su rostro sarcasmo o manipulación, pero solo encontré una cansada resignación y quizás el más leve indicio de respeto. Sí, estuve de acuerdo. Creo que lo estaría. Caminando a casa por el barrio que me había acogido, reflexioné sobre el viaje del último año. El dolor del rechazo me había moldeado, pero ya no me definía. La familia en la que nací me había expulsado, pero en ese exilio, había encontrado mi verdadero yo. La riqueza que mi abuela me dejó me proporcionó seguridad, pero la verdadera herencia fue su coraje, el ejemplo que dio de mantenerse fiel a los propios valores incluso cuando significaba estar sola. Mi fondo fiduciario me dio libertad, pero mis decisiones me dieron un propósito. La familia, había aprendido, no se trata solo de sangre, nombres y legados. Se trata de ser visto y aceptado por quien realmente eres. A veces encuentras eso dentro de tu familia de nacimiento. A veces debes crearla por ti mismo entre aquellos que te eligen como tú los eliges a ellos. En cuanto a mis padres, solo el tiempo diría si podrían evolucionar más allá de las rígidas expectativas que les habían costado una hija. Había dejado la puerta abierta, pero nunca más me haría pequeña para caber por la suya. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre ser fiel a ti mismo y cumplir con las expectativas de los demás? Deja un comentario a continuación sobre cómo navegaste esa difícil elección. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que está bien forjar su propio camino. Gracias por escuchar mi viaje del rechazo al autodescubrimiento. Recuerda, a veces la familia que creamos significa más que aquella en la que nacemos.